Bienvenido a mi canal de YouTube. Hola, bienvenidos a una nueva entrega más de este curso de informática básica, en el que en este caso vamos a abordar cómo trabajar con unidades de almacenamiento, ¿vale? O qué es una unidad de almacenamiento. Ya sabéis que este es un curso muy básico. Si tú ya tienes estos conocimientos, pues es preferible que no sigas viendo el vídeo, ¿vale? Esto es para gente que no sabe nada o para gente que es muy mayor, que no sabe lo que es trabajar con un ordenador, o para gente que quiere ampliar sus conocimientos, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, comenzamos. En principio, mira, los ordenadores hace unos años, sobre todo bastantes años atrás, años 80, años 90, utilizaban lo que nosotros llamamos los floppy disk o discos flexibles, de los cuales tenéis aquí pues una serie de fotos, ¿no? de imágenes, de fotografías. Estos, por ejemplo, ya son unidades de disco que no se usan, están obsoletas. Y diréis, bueno, entonces Cristóbal, ¿por qué nos muestra esto? Bueno, pues porque si alguna vez lo veis en algún vídeo o en algún, pues que sepáis que existieron, ¿vale? Simplemente eso. Los que se han estado usando más hasta hace unos años han sido estos discos de 3,5, discos de 5,25 o 5,25 y de 8 pulgadas, ¿vale? Como os pongo aquí, ¿vale? Si os fijáis, las cantidades o las capacidades eran irrisorias. ¿Por qué? Porque lo máximo que podían almacenar uno de estos discos, por ejemplo, era 1,44 megas, que para que os hagáis una idea, pues cabían muy pocos archivos de texto y algunas imágenes con muy poca calidad. Hoy en día estamos hablando de millones de veces esa cantidad. Cualquier pendrive que podemos llevar en un bolsillo, ya sabéis todos los que es un pen, si no ahora lo veremos en alguna fotografía, ocupa mucho menos espacio. Lo puedo llevar en una billetera, lo puedo llevar incluso en un llavero, ¿no? Y puedo tener gigas, millones y millones. O sea, sería el equivalente a tener millones de discos de estos formatos, ¿vale? Bueno, pues estos fueron los discos que se estuvieron utilizando en aquella época, de los cuales yo os anticipo que tengo todavía algunos como cosa de obra de arte, porque en un futuro pues posiblemente pueden ser hasta que valga el dinero, Bueno, también se utilizan las cintas magnéticas o los casetes de toda la vida. Eso no lo vamos a poner aquí porque todo el mundo sabe lo que es un cassette. Si no, se lo podéis preguntar a vuestra gente mayor. Y las cintas magnéticas sí que se siguen usando en otros formatos para hacer copias de seguridad. Eso todavía no está obsoleto. Se siguen usando porque son muy fiables. ¿Por qué? Porque el tipo de formato de almacenamiento es un formato magnético, tipo ferrita. Y esto lo que hace, pues unas partículas aquí que tenemos, digamos, que llevan pues hierro, se magnetizan y no pierden el... Esto es el único inconveniente que hacía que perdiera, por ejemplo, la información, era, por ejemplo, pues que se metiera, por ejemplo, un imán muy grande, o en sitios donde hubiera campos magnéticos muy grandes, sí podrían hacer que se borrasen los datos. Obviamente también si se quemaban, pero era la única manera. Bueno, simplemente era un poco de historia, ¿vale? Los discos blandos o los discos flexibles que se llevaban en un libro, en una libreta, donde fuera. Esto ya hoy día está obsoleto y se ha pasado a otros medios, ¿no? Bueno, luego tenemos el disco duro. Esto es muy importante, aunque el disco duro es también de esta época más o menos, Los discos duros, los HDD que se llaman, siguen utilizándose todavía, aunque ya menos. ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar un disco duro de este tipo o un disco de este tipo, se utilizan los de estado sólido, que son estos que vamos a ver ahora después, ¿vale? Me he pasado algunas diapositivas, pero eso lo veremos. Estos son los actuales, pero estos todavía se siguen usando. Bueno, los discos duros se siguen todavía utilizando. ¿Por qué? Bueno, pues porque son una unidad de almacenamiento que, aunque incorporan, como veis aquí en la fotografía, esto es un disco duro por dentro, incorporan partes móviles, son muy fiables, Un disco duro de este tipo, aunque dan errores, pueden durarte pues, de media pues 10, 15, 20 años. Hay gente que dice que no, pero yo te digo que llevo trabajando en esto de la informática desde los años 90 y yo no he tenido nunca que tirar ningún disco duro. Sí es verdad que hay sectores o partes del disco que se averían, pero no pasa nada, se pueden mover esos datos a otra parte que esté bien y el disco sigue funcionando. Pero que se haya roto un disco duro por completo, eso yo no lo he visto en mi carrera nunca.
Sí, se podían romper si tú tirabas el disco al suelo. Se recibían golpes grandes, sí. Pero en condiciones normales de uso, generalmente esto te podía durar mucho tiempo. Y además es un tipo de disco que permite la recuperación de los datos. Por eso, si habéis visto en televisión muchas veces, cuando alguien intenta eliminar estos datos, lo ha tirado al agua, lo ha intentado meter fuego y aún así todavía se puede recuperar información. Bueno, el disco duro o hard disk o HDD se le llamaba así no porque fuera más duro que los demás, sino porque estos discos tenían muy poca capacidad y estos tenían una muy alta capacidad. O sea, en uno de estos discos pues podemos almacenar hoy en día pues un montón de cosas, todas las cosas de nuestro ordenador, ¿vale? Hoy en día ya están empezándose a utilizarse menos porque son más lentos, ¿vale? Pero la mayoría todavía de los ordenadores que se venden, muchos de ellos lo siguen incorporando, ¿vale? Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos ya están en declive si utilizan más los discos SSD. Los discos duros o HDD, ¿vale? Tienen estos tipos de conexiones, ¿vale? Aquí es donde se conectaban las cintas de datos y aquí es donde se conectaba la alimentación, que solía ser de 5 o 12 voltios en corriente continua, para que me entendáis, ¿vale? Al ordenador le llega a través de la fuente de alimentación corriente alterna, 220, 225, si estáis en España, ¿no? Y en otros países, pues otro tipo de corriente. Y por aquí entraban los datos. Este es un tipo, ya os digo, de los más antiguos, que es el que llamábamos nosotros IDE o ATA, ¿vale? Luego hay otros modelos, los Casio SATA, que son los que se utilizan actualmente, pero ya os digo, se siguen utilizando por su fiabilidad, porque son duraderos, ¿eh? Y se recupera también información. Y luego otra cosa, ¿sabéis por qué se siguen utilizando? Por el precio. Al día de hoy valen unos 50 o 60 euros, ¿vale? O sea, un disco duro que más o menos tienen una capacidad, pues tienen un precio bastante económico, ¿vale? ¿Vale? Es un disco duro, si os fijáis, llevaba una serie de discos, como su nombre indica, que normalmente giran desde que se enciende el ordenador hasta que se apaga, están siempre girando. Y lleva una cabeza lectora, la cual hace pues que se puedan leer los datos a través de los platos, ¿vale? Bueno, pues como estos discos ya también cada vez están en desuso, vamos a ir viendo otros modelos. Aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de discos, si os fijáis, ya, los que os comentaba, pero ya de tipo SATA. La diferencia del modelo no es la forma, el formato físico por dentro, sino las conexiones eléctricas, ¿vale? Entonces, aquí si os fijáis, los discos duros SATA 3 son discos mecánicos que se diferencian de los discos SSD, que son los que se utilizan hoy día, que tienen plato y cabezal, similar a un tocadiscos. Para la gente mayor o la gente de hace unos años, comprendéis a lo que me refiero, ¿no? Son los más usados en entornos profesionales y normalmente vas a encontrar discos duros en sistemas de almacenamiento tipo IBM, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los tipos de discos duros. Estos tipos de discos, para poderlos utilizar, había antes que formatearlos, tanto estos como los otros. Formatear, para que vosotros me entendáis, es un proceso que se realiza desde el sistema operativo, o sea, desde el programa que me permite manejar el ordenador. El programa que me permite manejar el ordenador se llama sistema operativo. Pues ese programa a mí me permitía preparar el disco. O sea, para que me entendáis, lo que hace es que este disco lo convertía en trocitos. Lógico, ¿eh? Físicos no, obviamente. O sea, para que me entendáis, es como si esto fuera una gran ciudad y lo que hace es construir calles, pisos, locales, y a cada piso, cada local, cada calle le pone un número, le pone un nombre, para que el ordenador sepa dónde almacenar la información. Y eso era lo que llamábamos el proceso de formateo, ¿vale? O crear una partición. Que eso, perdón, lo veremos más adelante. Luego tenemos el sistema de almacenamiento de hoy en día, el disco SSD. El disco SSD no tiene partes móviles, como veis, solamente lleva microchip, el que se está utilizando hoy más frecuentemente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque pesa muy poco. El precio también ha bajado considerablemente, aunque siempre es mucho más caro que los anteriores. Y ya hay discos de capacidad de, por ejemplo, 2 terabytes o 1 terabyte. Estamos hablando de capacidades bastante buenas, pero están en torno todavía a 100 y pico, 200 euros. Ya no son precios súper desorbitados, pero claro, hay que pensárselo, ¿eh? No es lo mismo que un disco de los otros que
por 80 euros por menos, por la mitad, podemos tener la misma cantidad. ¿Y cuál es el inconveniente de este tipo de discos? Que mucha gente, vamos a ver primero el inconveniente más que porque ventajas tienen casi todas, o muchas. Pero el principal inconveniente es que este tipo de discos, cuando se averían, es bastante improbable que se puedan recuperar los datos. Bastante improbable. ¿Por qué? Pues porque estos microchips, que son cédulas de memoria, se van degradando cada vez que se almacenan datos. Y aunque hay diferentes técnicas de almacenamiento de datos, que ahora no vamos a ver aquí, para no liaros, que evitan que se degraden y por lo tanto que duren más tiempo, de todas maneras con el tiempo, ya os digo, valga la redundancia, se van perdiendo. Normalmente un disco de este tipo, que ya está a unos tamaños mucho más grandes que esto que de aquí de la foto, estamos hablando ya de bastantes gigas, de 1000 y pico gigas, que sería un terabyte, o sea, 1024 cantidades estaríamos hablando de un terabyte, ¿no? 1024 gigas. Bueno, pues ya está en torno a un precio más o menos y es muy interesante. Hoy en día, ¿por qué se utiliza? Pues porque la principal ventaja es la rapidez. Yo instalo un disco de este tipo en mi ordenador y generalmente el sistema operativo, llámese Windows, Linux o Apple, o sea, el sistema operativo es el programa que cuando yo pulso el ordenador se enciende, se activa y hace posible que yo pueda utilizar el teclado y el ratón, pueda ver vídeos, pueda meterme en internet, pueda hacer cosas, ¿no? Bueno, pues todo eso lo hace en 3-4 segundos, como mucho. Sin embargo, en los discos duros antiguos, el que hemos visto antes, vamos a volver atrás, el de este modelo, esto podía llevar minutos, en algunas ocasiones podía llevar hasta 3, 4, 5 minutos. Hoy en día eso ya, por eso está en desuso, porque un disco de estos en 3 o 4 segundos ha arrancado el sistema y se puede trabajar perfectamente, ¿vale? Luego también quita peso al equipo y es mucho y siguen siendo fiables, ¿vale? Problema, pues que un tipo de estos discos, como mucho, empiezan a dar problemas a los 4 o 5 años. ¿Vale? Si os fijáis, como os pongo aquí, es más usado en servidores de red y la mayoría de equipos. No tiene partes mecánicas, muy importantes, como el otro, sino que son circuitos soldados en una placa base, similar a un pendrive. O sea, prácticamente es lo mismo que un pendrive, pero en una circuitería un poquito más grande. Son mucho más rápidos que los discos actuales SATA, ya que su tiempo de acceso y latencia son menores. O sea, el acceder a los datos es más rápido y el tiempo que tardan en leer o acceder a esos datos es también más rápido, es menor. Eso es lo que llamamos la latencia. Entonces, es mucho más rápido. Es como si fuera una memoria, como la memoria RAM del ordenador que ya hablamos en otro vídeo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hoy en día se está utilizando más. Esto también lo vamos a comentar porque me parece interesante que lo sepáis. Hoy, ¿quién no sabe lo que es un CD o un CD-ROM? Los famosos CD-ROM que todavía utilizamos mucho en casa para escuchar música, ya están prácticamente en desuso, porque ya incluso las películas ya sabéis que se ven a través de internet vía streaming. Y sí es verdad que hay todavía algunos DVDs por ahí de películas, algunos DVDs en juegos que todavía se están utilizando, pero que esto ya está en desuso, Ya los ordenadores ya no incorporan ni lectores de CD, ni grabadoras, nada de esto. Esto es una cosa que ya también está en desuso. Fijaros en aquellos tiempos, también estamos hablando de unos años atrás, 10, 12 años, ¿vale? Estaba el DVD, que se utilizaba para vídeo, todo el mundo lo sabe, ¿no? El CD para música. Y estas eran las velocidades, ¿vale? Esto ya no lo vamos ni a parar porque ya os digo, esto también está en desuso. Hoy en día ya los ordenadores no lo incorporan. Esto era un disco. Aquí os he puesto un pendrive porque esto realmente es lo que se utiliza hoy en día. Los pendrive y los discos SSD. El SSD para el portátil o el ordenador, para almacenar los datos, y el disco pendrive pues para cuando queremos introducir algo en el ordenador o queremos sacar algo del ordenador, ¿vale? Esto es lo que llevamos generalmente todo en un llavero que nos permite tener pues varios gigas, incluso hay algunos de terabytes, son caretes, pero bueno. Y esto yo tengo todavía un pendrive de los años 90, de una capacidad, como podréis imaginar, muy pequeña, de 128-129 megas, pero todavía funciona. Hay una cosa que no sé si sabéis que se llama la obsolescencia programada, y es que hoy en día muchos fabricantes, incluyendo los de los móviles, etcétera, etcétera, programan los equipos informáticos o equipos
electrónicos para que dejen de funcionar correctamente cuando pasa un tiempo. Sé que parece raro, pero es así. Entonces, para que den fallo y claro, para que tengas que comprar otro. Eso hasta hace unos años, no sé por qué se permite, pero antiguamente no. Cuando un fabricante fabricaba algo, pues te podías tirar 10, 15 años o toda una vida con un mismo dispositivo y no se rompía, ¿no? De hecho, ya os digo, yo tengo todavía un pendrive de la marca Kingston de 128 megas y todavía funciona, ¿eh? Y hacer eso ya, pues, más de 30 años. Y sin embargo, todavía lo pincho y todavía se lee y todavía funciona. Bueno, pues esto es lo que utilizamos hoy en día. Los pendrive lo hay de 8 GB, 16, 32 GB, que 32 GB no es una cantidad muy grande, pero bueno, es importante ya. Y cuando llegamos a tener llegamos a tener 1024 gigabytes, es lo que llamamos un terabyte, para que os hagáis la idea. Vale, de todas maneras, de esto creo que hablamos ya en vídeos anteriores y si no, lo veremos en su momento con más tranquilidad. Vale, una memoria USB es el dispositivo de almacenamiento que hoy en día más se utiliza. Esto es lo que ha reemplazado a los famosos, vamos a volver atrás, a estos famosos discos. Estos discos floppy disk han perdido su potencia y también este disco, también desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente para los nostálgicos como yo, pero han perdido en favor de, claro, de la utilidad. Es mucho mejor un pendrive, obviamente, que esto, ¿no? Porque esto lo lleva en un bolsillo y lleva más capacidad de datos, ¿vale? Bueno, todo esto que hemos visto, toda la unidad del almacenamiento, ¿para qué se utilizan? Bueno, pues se utilizan para guardar una cosa que nosotros llamamos archivos o ficheros, ¿vale? Y esto entra dentro de lo que llamamos el software, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, porque este ya se ha hecho muy extenso, ¿vale? Por lo tanto, lo dejamos aquí.